¿Qué tal, chicos? Pues espero que les haya ido bien en la parte del examen. Me encargaron darles las respuestas a nuestro primer parcial. Entonces voy a comenzar. La primera pregunta era definir lo que es una ecuación separable. Aquí la estoy colocando, solamente era definir y pues una ecuación diferencial es separable si una función f de t, y se puede escribir como producto de dos funciones. Puede ser, una tiene que depender solo de t y la otra, el otro producto tiene que ser dependiente solo de y. Entonces por eso está la forma de y de t igual al producto de dos funciones, una función g que está dependiendo solo de t y por una función h que está dependiendo de y para que podamos proceder justo a hacer la separación de variables. La pregunta también nos decía que debíamos de resolver una ecuación diferencial, entonces aquí la estoy colocando para poder dar solución. Pues nos dábamos cuenta que y al cuadrado del lado derecho de la ecuación podía factorizarse y tenemos la condición para ocupar el método de separación de variables, que es un producto de dos funciones. Digamos que nuestra función g de t es 2t más 3 y nuestra función h de y es y al cuadrado. Por ello, separamos variables, queda 1 entre y cuadrado por derivada respecto de y, igual a, entre paréntesis, 2t más 3 de dt. Vamos a ocupar regla de la cadena, que es la que estoy expresando con letras en rojo, para poder al momento de integrar. Obtenemos menos 1 entre y igual a t al cuadrado más 3t más una constante de integración. Y pues nosotros buscamos una solución general para y. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es despejar a y, pasamos del otro lado el signo negativo y como 1 entre y, pues tenemos a y en denominador, lo pasamos, digamos, multiplicando del otro lado y lo que teníamos en el numerador, que era t al cuadrado más 3t más la constante, pues va a pasar dividiendo. Entonces la solución general quedó como y igual a menos 1 entre t cuadrada más 3t más la constante de integración como solución general. Este era el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio que debíamos realizar, teníamos que considerar la ecuación diferencial autónoma. Habíamos tenido error con redacción, pero era la derivada de y respecto de t igual a una función de y nos daban, pues no explícitamente a f de y, nos daban la gráfica. Entonces, bueno, ya en el dibujo vemos que es la gráfica de f de y para valores a lo largo de y. Nos estaban pidiendo dos cosas, dos incisos. El primero era obtener el campo de direcciones correspondientes a esta ecuación diferencial. Y el segundo inciso era esbozar la gráfica de la solución de la derivada de y respecto de t igual a f de y, que satisfacía la condición inicial y en 0 igual a 0. Entonces, para la solución, en la primera parte, pues para obtener el campo de direcciones correspondientes teníamos que obtener línea de fase de nuestra ecuación diferencial. Entonces, los puntos de equilibrio identificábamos y igual a menos 2, y igual a menos 1 y y igual a 1. Son los puntos que están cruzando en y igual a 0
la gráfica. La segunda cuestión que debíamos de tener en cuenta es definir los intervalos en donde tanto f de y fuera positivo como f de y fuera negativo. Y esto es para justo en la línea de fase ver cuál es el signo que debe tener dicho intervalo. Aquí teníamos varios intervalos que era para los números más pequeños que menos 2, para los números que los números que se encontraran entre menos 2 y menos 1, valores entre menos 1 y 1, y los valores que estén más arriba que 1, ¿no? Para y. Esos son los intervalos y pues teníamos que ver la imagen que nos estaban dando. F de y cuando es negativa, es decir, cuando está abajo de y igual a 0 en nuestra gráfica, pues justo en dos momentos, que es cuando tenemos números inferiores a menos 2 y cuando nos encontramos en el intervalo menos 1 a 1, pues nuestra gráfica está debajo de y igual a 0. Entonces ahí, esos intervalos en nuestra línea de fase van a ser las direcciones negativas, que serían direcciones hacia abajo. Para f de y, ¿cuáles intervalos? Entonces, f de y es positiva. En nuestra gráfica son dos regiones en donde estamos entre menos 2 y menos 1. Y cuando y es mayor que 1, entonces ahí nuestra dirección de las flechitas es positiva y va a ser hacia arriba. Coloco la línea de fase a continuación para los distintos valores de y. Pues primero indico los puntos de equilibrio y entonces por eso queda con la explicación de hace un momento como de números más pequeños que menos 2, la flechita es hacia abajo. Números que están entre menos 2 y menos 1 tienen flechita hacia arriba. Entre menos 1 y 1, flechita hacia abajo. Y de 1 en adelante es flechita hacia arriba. Y no anoté, no lo pedían tal cual en el ejercicio, pero entonces teníamos dos puntos de equilibrio que son fuente, que es el 1 y el menos 2, y un punto de equilibrio que es sumidero, que es menos 1. Al lado derecho de la línea de fase estoy colocando pues cómo se presentan un conjunto de soluciones cercanas a los puntos de equilibrio, sabiendo cómo se comportan en la línea de fase. Entonces ahí pongo pues de 1 hacia arriba, la función es positiva. Entonces el conjunto de soluciones van a ir creciendo, por eso la curva es hacia arriba. En el siguiente intervalo partimos desde 1, dado que se comporta como fuente ese punto crítico, digamos que por arriba la solución se está alejando de manera creciente y por debajo de y igual a 1 se aleja pero en forma decreciente. Entonces empieza muy cerca del punto de equilibrio una solución, pero conforme pasa el tiempo se acerca al siguiente punto de equilibrio de esa solución. Entonces tiene esta forma sigmoidal. Ahora bien, nos estamos acercando al punto de equilibrio menos 1. Entonces arriba, ahí está la representación de cuando se está acercando a este punto de equilibrio de una solución. Y por debajo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esta solución que estoy dibujando entre menos 2 y menos 1 se está alejando de menos 2 para acercarse a y igual a menos 1. Y entonces conforme pasa el tiempo, se me pasó, en el eje
donde va el eje T, sí puse solamente el eje con el eje vertical, que es Y, pero me faltó ahí colocar donde está el eje T. De hecho hasta lo borré, no sé por qué se me olvidó. Pero bueno, el eje horizontal es T. Entonces a lo largo del tiempo, entre -2 y -1, la solución se va acercando al punto crítico -1. En el caso en que tengo números inferiores, valores inferiores de Y para -2, entonces ahí se está igual alejando nuestra solución en forma decreciente. Y es como se está representando entonces la línea de fase y las soluciones de nuestro problema. No quise borrar el lado derecho del pizarrón. Y aquí sí coloqué el eje T contra el eje Y. No hay como problema. Ubiqué perfectamente los ejes. Aquí solamente es a través del último gráfico que hice, cómo esbozar el campo de direcciones. Recordemos que donde se encuentran nuestros puntos de equilibrio a lo largo del tiempo, estas soluciones son constantes y tienen su pendiente igual a 0 en esos puntos de equilibrio. Por eso dibujo las pendientes en forma horizontal y ahorita están de color negro. Recordar que mientras nos estemos tanto alejando como acercando a los puntos de equilibrio, las soluciones que se encuentran muy cercanas van a tener una pendiente muy inclinada, muy cercana a, pues justo a la pendiente 0, ¿no? Pero en su debido caso, si nuestra solución está decreciendo, pues vamos a tener el comportamiento de las pendientes de una forma de diagonal inversa. Y si está creciendo la solución, entonces vamos a tener la forma de una diagonal normal. Aquí en las regiones estoy colocando, recordar que de manera horizontal, la pendiente que yo esté trabajando va a tener a lo largo del tiempo esa misma pendiente. Es decir, que de forma horizontal deben ser la misma inclinación de pendientes. ¿Sí? Va a variar si me estoy desplazando hacia arriba o hacia abajo. Solamente ahí es donde varía la inclinación de las pendientes, nada más. Entonces ese sería el inciso A, donde está el campo de direcciones, y yo nada más puse de color verde una representación de lo que tengo del lado derecho, de cómo se comporta una solución, ¿no? Para que cuadren los campos de dirección con la solución, nada más. No era necesario obviamente que lo pusieran, porque en el inciso B pues ya nos estaban justo pidiendo para la condición inicial Y en 0 igual a 0, esbozar una solución, cómo se comportaría. Yo aquí me voy a lo que nos están dando. La condición inicial es al tiempo sub 0 igual a 0. Su valor de esa condición inicial es Y sub 0 igual a 0. Entonces, la solución tiene que comportarse de una forma dentro de este campo de direcciones que ya dibujé. No me voy a otra herramienta. De aquí mismo tiene que salir este esbozo de la solución, de la condición inicial que me están dando. Aquí voy a recordarles que no nos estaban dando justo que el punto de equilibrio fuera en 0. Pero podemos tener una idea de cómo se comporta, porque si estamos hablando de que entre -1 y 1 f de y es negativa, la pendiente es negativa, entonces
Cuando estemos tocando y en 0 igual a 0, la pendiente sigue siendo negativa. Aquí lo que coloqué de negro y donde resalté fue la solución que se está encontrando entre -1 y 1, dada esta condición inicial, y cuál podría ser la forma que debería de tener esa condición inicial, más bien, esa solución en esa condición inicial, que solamente es remarcar una de estas curvas que se encuentran en -1 y 1 del lado derecho, una de estas formas sigmoidales. Solo que aquí pues es al tiempo 0, digamos en el origen, ¿no? Donde está en el punto t sub 0, y sub 0, que en este caso es 0,0, la solución pasa por ese punto. En la pregunta 3 era enunciar el principio de linealidad y resolver una ecuación de primer orden. Bueno, en sí eran dos ecuaciones de primer orden, las cuales podían resolver con cualquier método, ¿sí? El principio de linealidad, aquí lo estoy definiendo. Se toma una ecuación diferencial lineal, ahí está su forma. ¿Cuál es la solución general a la ecuación diferencial? Pues es la suma de la solución general de la ecuación, digamos, de la ecuación homogénea, donde el término b de t es igual a 0, más una solución particular al problema no homogéneo, es decir, cuando b de t no es igual a 0. Vamos a representar a la solución general de la ecuación homogénea por y sub h de t, y para la solución particular y sub p de t. Entonces la solución general queda como esa suma, ya habrá expresada en y de t igual a y sub h de t más y sub p de t. Solamente había que decir cuál era el principio de linealidad. A continuación, la resolución de los ejercicios. Aquí estoy tomando el primer caso de a igual a 1. Este lo resolví por factor integrante. Aquí estoy tomando en cuenta p de t igual a -2. Veo entonces cuál es mi factor de integración, que es e a la integral de p de t respecto de t. Y entonces mi factor de integración es e a la -2t. Voy a multiplicar este factor de integración a toda la ecuación diferencial. Y me doy cuenta, del lado derecho, si yo multiplico e a la t por e a la -2t, del lado derecho de la ecuación me queda e a la -t. Y del lado izquierdo no he hecho nada, pero sí me doy cuenta que ese sumando es la misma expresión que la derivada de un producto de funciones, y las funciones es e a la -2t y y, que es lo que tengo en letras rojas. Desde luego, pues, para proceder con mi método necesito integrar. Y recuerdo que la integral es la función inversa de la derivada. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación diferencial, de la ecuación, solamente me voy a quedar con el producto de funciones e a la -2t por y. Y del lado derecho, la integral de e a la -t es igual a menos e a la -t más nuestra constante de integración. Puedo expresar a y explícitamente, y entonces queda la solución general como y igual a menos e a la t más nuestra constante de integración por e a la 2t. Es decir, pasé pues nuestro término que está acompañando a y, está multiplicándolo, va a pasar dividiendo. Este era el primer ejercicio de la pregunta 3. El segundo era con a igual a 2,
Y pues igual lo podían hacer con factor integrante, no hay problema. Para los que lo hicieron con coeficientes indeterminados, solamente es recordar, la solución era con el siguiente proceso. Primero hay que resolver la ecuación homogénea, entonces tengo y' menos 2y igual a 0. La solución aquí la estoy expresando y el resultado la solución general de la parte homogénea es CE a la 2t. Del lado derecho estoy colocando C, pues aquí, ¿cuál es qué significa? C es igual a E a elevada a una constante. El segundo paso es resolver el problema no homogéneo y para ello tengo que proponer una solución particular. Los que lo hicieron por coeficientes indeterminados se dieron cuenta de que si yo colocaba solamente como propuesta a y de p igual a k veces e a la 2t, no nos iba a servir. Se iban a cancelar términos y no íbamos a poder obtener el valor de k. En consecuencia, pues los que lo hicieron por este método se dieron cuenta que pues tenía que empezar con el producto de t por e a la 2t por una constante. Y esta podía ser la propuesta para el problema no homogéneo. Derivamos y' sub p es igual a k e a la 2t más 2kt por e a la 2t. Y esto es por la derivada del producto de funciones. Ahora sustituyo nuestra propuesta y de p y y' de p en el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Y se cancelan dos términos, que es 2kte a la 2t menos 2kte a la 2t, y solamente me sobrevive ke a la 2t, que vamos a igualar a nuestro término no homogéneo de la ecuación diferencial, que es e a la 2t. Entonces podemos obtener un único valor para nuestra constante k, que es 1. Pudimos determinar dicho coeficiente y entonces lo vamos a sustituir en la solución particular que propusimos. Y sub p de t es igual a t por e a la 2t. Ahora sumamos las dos soluciones, la solución general de la ecuación homogénea más la solución particular. Entonces y es igual a ce a la 2t más te a la 2t. Y esta era la solución general. Si lo hacían por factor integrante, también nos va a salir esa misma solución general. Entonces, no había pierde. Para el ejercicio 4, solamente nos pedían enunciar el teorema de existencia y unicidad para el problema de valores iniciales, derivada de y respecto de t igual a f de t, y, con la condición inicial y en t sub 0 igual a y sub 0. Podían ser dos enunciados, uno para la parte de existencia y podía ser el otro para la parte de unicidad, o podía ser uno en donde estuviera involucrando ya tanto la existencia como la unicidad de nuestro problema de valores iniciales. Aquí yo solamente coloqué la última opción. Tenemos dos funciones f y la derivada de f respecto de y continuas en un rectángulo donde t vive en las coordenadas, más bien en los puntos alfa y beta, y y vive entre gamma y delta. En ese rectángulo están viviendo estas dos funciones que son continuas y que van a contener pues la condición inicial, es decir, t sub 0, y sub 0. Entonces, en algún intervalo, este intervalo debe estar más chiquito que en donde está t, que es alfa y entre alfa y beta,
El intervalo aquí yo lo coloqué como t sub 0 menos h. Bueno, más bien, t está entre t sub 0 menos h y t sub 0 más h. Este intervalo debe ser más chiquito que el intervalo donde está t, que es alfa y beta. Va a existir en este intervalito chiquito una solución única, y igual a una función, aquí puse psi respecto de t, del problema de valores iniciales, que tenemos es y' igual a f de t, y, con la condición inicial y en t sub 0 igual a y sub 0. Esta podría ser uno de los teoremas que ustedes pudieran poner. Para el problema 5 teníamos en redacción: un plato de sopa está o se encuentra inicialmente a 150 grados Fahrenheit. Si decimos que inicialmente estamos hablando de un tiempo inicial, entonces como primer dato tenemos la temperatura al tiempo inicial igual a 150 grados Fahrenheit. Nos dice que supongamos el plato de sopa se va a enfriar a 140 grados Fahrenheit en 1 minuto. Segunda condición, nos dicen que después de que pasa 1 minuto, la temperatura vale 140 grados Fahrenheit. Y un último dato que nos dan es que el plato de sopa se encuentra en un cuarto a temperatura 70 grados Fahrenheit, es decir, que la temperatura ambiente de nuestro cuarto es 70 grados Fahrenheit, y la estoy colocando del lado derecho con T sub A. En el inciso A nos comentaban: suponga que se cumple la ley de enfriamiento de Newton, es decir, la tasa de enfriamiento es proporcional. Cuando nos hablan de que es proporcional, va a ser proporcional a alguna letra. Aquí yo coloqué A. Va a ser la diferencia, bueno, de la derivada de t respecto de t, digamos t mayúscula es la temperatura del plato de sopa, t minúscula es el tiempo. Este cambio de temperatura va a ser proporcional a la constante A la diferencia entre la temperatura del objeto, que es la que estoy colocando entre paréntesis con T mayúscula nada más, y la temperatura ambiente, que es T sub A. Entonces, nos piden escribir el problema de valor inicial que modela la temperatura de la sopa. Ya ahí le estoy poniendo la ecuación diferencial. Si hay dudas con ella, me dicen, me indican en comentarios. Encontremos a continuación la solución general. Obviamente no nos lo están pidiendo en el inciso A, pero en el inciso B ya nos están haciendo una pregunta. Nos dicen: ¿cuánto tiempo va a tardar la sopa en llegar a 100 grados Fahrenheit? Entonces, pues necesitamos forzosamente obtener la solución general de la ecuación diferencial que acabo de escribir. Me doy cuenta que tal cual está escrita, la ecuación diferencial del lado derecho se puede ver como un producto de funciones donde me permiten separar variables. Entonces, del lado izquierdo voy a tener la derivada de t entre la diferencia de temperaturas, t menos t sub a, y del lado derecho paso la derivada respecto del tiempo, que va a multiplicar a la constante de proporcionalidad a. Procedemos a integrar. Del lado izquierdo nos queda el logaritmo de t menos 70 igual a at más la constante de integración. No importa si la constante de integración está del lado derecho o del lado izquierdo. Alguien me preguntó una vez en una tarea que
pues lo pusieron en lo de los dos lados, pues no importa, de todas maneras al final van a terminar ocupando una constante más, y esa constante le van a poner la diferencia de esas dos constantes que tengan arriba. Entonces no hay inconveniente en el lado en que lo vayan a poner. La constante de integración, y bueno, aquí ya voy a aplicar la función exponencial. Nos queda t menos 70 igual, y aquí ya de una vez sustituyo y pongo una constante c que va a multiplicar a la función exponencial e a la at, y estoy expresando aquí qué significa esta constante c. Tengo aquí una propuesta de solución general, que ya una vez que el menos 70 lo paso del otro lado, sumando, queda la temperatura es igual a CE a la AT más 70. Pero hasta aquí yo no puedo saber tal cual el tiempo que me están pidiendo resolver en el inciso B, porque tengo dos valores todavía de incógnitos, dos parámetros incógnitos, que es C y A. Aquí es donde usamos las condiciones que nos dieron en el problema. Al tiempo inicial nos estaban diciendo que la temperatura del plato de sopa era de 150 grados Fahrenheit. Pues lo vamos a sustituir en esta solución general que obtuvimos. Entonces 150, que es la temperatura, en ese momento es igual a C por E a la A al tiempo inicial, que es 0 más 70. E a la 0 es 1 y nos queda C más 70 del lado derecho. Puedo obtener entonces el valor C, que es la diferencia entre 150 y 70, que es 80. Ya tengo un valor de nuestros dos parámetros. Ahora bien, ocupo la segunda condición que nos dieron, que consistía en, al pasar un minuto, la temperatura del plato de sopa era de 140 grados Fahrenheit. Yo en la solución general sustituyo ya el 80, C igual a 80, para ocupar esta condición. Y entonces abajo pongo 140 es igual a 80 por E a la A al tiempo 1, que estoy colocando solamente ahí, que es un minuto el que pasó, más 70. De aquí yo ya puedo obtener el valor de A. Para esto nos sirve esta otra condición de nuestro problema. Y así, pues 140, si paso del lado izquierdo el más 70, me queda 140 menos 70 es igual a 70, igual a 80e a la A. Voy a requerir el valor de A, entonces voy a pasar dividiendo el 80 del lado izquierdo. Tengo 70 entre 80 igual a E a la A. Aplico la función logaritmo y entonces tengo logaritmo de 70 sobre 80 igual a A. Y aquí el valor de A es un número negativo, que es menos 0.1335. Yo ahí llegué hasta, puse 4 cifras en los decimales, pero podían poner, pues no sé, a lo mejor 2 nada más o una, no habría como problema. Recordemos que pues así como nos obtuvimos, si es logaritmo de un número más pequeño que 1, nos va a tocar un número negativo, entonces por eso ahí tenemos menos 0.1335. Ahora sí ya tenemos el valor de los dos parámetros que nos estaban incomodando. C igual a 80 y el valor de A igual a menos 0.1335. Esos dos parámetros los vamos a sustituir y ya obtuvimos la solución general de nuestro problema. T igual a 80 e a la menos 0.1335 por T más 70. Con esto ahora podemos resolver el problema B.
en donde nos están pidiendo el tiempo que tarda la sopa en llegar a la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Pues sustituimos ahora sí esta temperatura de 100 grados en nuestra solución general para poder despejar a T. Luego, 100 menos 70 igual a 80e a la menos 0.1335t va a ser igual a 30. El 80 lo voy a pasar dividiendo. Entonces tengo 30 entre 80 igual a e a la menos 0.1335t. Aplico la función logaritmo. Y tengo logaritmo de 30 entre 80 igual a menos 0.1335t. Aplico logaritmo para que yo ya me quede con el lado derecho de esta manera. El logaritmo de 30 entre 80 va a dar un número negativo. Pero la ventaja es que justo tenemos del lado derecho otro número negativo que multiplica t. Por eso es que al momento de que yo pase dividiendo el menos 0.1335 del lado izquierdo, menos con menos entre menos pues va a dar más. Y por eso aquí el tiempo sale positivo. El tiempo me salió a mí 7.347, que es aproximadamente 7 minutos debe de tardar el plato de sopa para poder llegar a la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Y esa es la resolución de los ejercicios del examen que realizamos. Si tienen alguna duda, me comentan y ya lo vamos aclarando pues de manera más adecuada. Si quieren puede ser en los comentarios del video o pueden ser en comentarios privados, no hay problema. Nos vemos, chicos.